Ahora pasamos a la charla del doctor Gilberto Friedman. Hola, Gilberto. Evaluación multimodal de la perfusión tisular. Gilberto es profesor titular de Medicina de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, editor en jefe de la revista de investigación clínica y biomédica, coordinador del programa intrahospitalar de combate de la sepsis del Hospital de Clínicas de San Pablo. Hola, Gilberto, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Tengo muchos amigos en Uruguay, Willy, Alberto, Javier Hurtado, Corina, pero tengo un cariño muy especial por el profesor Humberto Correa. Somos amigos por 30 años. Le vamos a transmitir tus saludos. Opa, ok. Por favor, puedes hablar en portugués, portuñol o lo que quieras. Ok. ¿Empiezo otra vez? Adelante. Ok. Entonces, gracias por la invitación. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, voy a hablar de perfusión en pacientes críticos. El objetivo esencial de un protocolo de manejo de shock es restaurar la perfusión de los tejidos. No es fácil evaluar la perfusión. En verdad, evaluamos más la entrega, la distribución. No evaluamos bien la microcirculación, pero la perfusión no es tan clara. Nos quedamos con pocas herramientas. Clínicamente, el profesor Humberto utilizaría la presión arterial media, la temperatura de la piel, frecuencia cardíaca, relleno capilar. Nunca se debe despreciar la clínica. Pero necesitamos de algo más. Parámetros metabólicos, parámetros de perfusión regional, no tenemos más tonometría, y quizás microcirculación como Arnaldo Lubin lo hace en Argentina. Bueno, sabemos que experimentalmente, en laboratorio, cuando se disminuye el transporte de oxígeno, la extracción de oxígeno aumenta para compensar y mantener el consumo de oxígeno, el metabolismo celular. Pero hay un límite. Cuando la capacidad de extracción de oxígeno se esgota, este punto crítico marca el inicio del shock. Y el lactato es el mejor parámetro que marca o demuestra que el animal o el paciente está entrando en shock. Clínicamente, podemos mirar la situación que demostré en el diapositiva anterior. Sí. Cuando el paciente ingresa en la UCI, ¿qué hacemos? Resucitamos, aumentamos el transporte de oxígeno. Ese paciente que ingresó a la UCI tiene un lactato elevado y múltiples disfunciones orgánicas. Cuando resucitamos, no hay más razón para aumentar el transporte de oxígeno, pero ahora el paciente clareó el lactato y el número de disfunciones orgánicas disminuye. Cuando miramos la cinética del lactato en distintas situaciones clínicas, insuficiencia, shock cardiogénico o hemorrágico, shock séptico o mismo trauma, ¿qué observamos? Que en los pacientes que no sobreviven, el lactato no clarea, se mantiene elevado. Por otro lado, en los pacientes que sobreviven, el lactato clarea. Esta curva es utilizada para discutir resucitación, como veremos más adelante. Pero, cuando el lactato es siempre normal, probablemente no hay shock.
en la mayoría absoluta de los pacientes no hay shock. La mortalidad es baja, la adaptación frente a una vasodilatación, cuando hablamos de shock séptico, es buena. Todos los procesos fisiológicos están íntegros. Entonces, lactato es el mejor marcador clínico de un paciente en shock. Cuando el lactato no sube, probablemente nuestro paciente no tiene shock. Pero al revés, cuando el paciente tiene lactato elevado y se queda elevado por más tiempo, mismo que clínicamente no hay evidencia obvia de shock, como en este trabajo de nuestro grupo, pacientes quirúrgicos que tenían PAM adecuada durante toda la cirugía, frecuencia cardíaca, diuresis, y después de 2 horas de ingreso en la UCI, la situación continuaba absolutamente estable, pero los no sobrevivientes tenían un lactato elevado y se quedaron más elevados. Entonces, en este caso hay un shock críptico, un shock oculto, indicando que hay una deterioración fisiológica, un estado descompensado. Tomé esta diapositiva de Glenn. Nadie ama el mensajero que trae malas noticias. Ese es el lactato. El lactato, cuando está elevado, tiene un mensaje. El paciente está enfermo, pero puede ser por mecanismos hipóxicos o no hipóxicos. Ni siempre una hiperlactatemia es un signo inequívoco de metabolismo anaeróbico o shock. Cuando el lactato está elevado, hay que interpretar. ¿Hay aumento de la producción de lactato o hay un problema con el clearance? Si hay aumento de la producción, el metabolismo es anaeróbico o es aeróbico. Si es anaeróbico, estamos hablando de hipoperfusión, de hipoxia tisular. Para interpretar, necesitamos de una combinación, o sea, una evaluación multimodal. Necesitamos una combinación de parámetros para evaluar la perfusión. Bueno, clínicamente, normalmente hablamos de presión arterial, ¿no? La presión de perfusión de la mayoría de los órganos vitales se refleja en la PAM. Pero la perfusión de los órganos se mantiene estable, porque la autorregulación normalmente es muy, muy fuerte. Y la PAM se queda entre 60 a 100 milímetros. Cuando cae abajo de 60, 65, ahí podemos, o para la mayoría de los pacientes, tenemos hipoperfusión. Pero no es tan simple. No hay una relación obligatoria entre PAM y transporte de oxígeno. La resistencia aumenta la PAM en la cuarta potencia, entonces es mucho más poderosa que las alteraciones de flujo. Por ejemplo, en el estudio de Rivers, 63 pacientes tenían hiperlactatemia para entrar en el estudio, tenían una saturación venosa baja, pero estaban hipertensos, pacientes jóvenes, y este grupo de 63 pacientes más jóvenes tuvieron una mortalidad la más elevada, más que 70%. ¿Por qué? Probablemente, a pesar que estaban en un estudio que había un protocolo, la resucitación fue menos agresiva, prolongando la hipoperfusión tisular. Por favor, siempre que el paciente está hipotenso, es un signo de gravedad. Y el tiempo que el paciente se queda hipotenso es tremendamente mortal.
Entonces, no estoy hablando de hipotensión, ni quiero que el paciente se quede hipotenso. Estoy hablando que presiones arriba de 65 ni siempre son necesarias. Ese estudio que manipuló la presión, 2 niveles de presión, no demostró ninguna diferencia de mortalidad. Ninguna. Tal vez puede ser que en los pacientes que tenían hipertensión previa, el beneficio de un aumento de presión sea verdadero. Para eso, al lado del paciente en la cama, se puede hacer un test de presión o un test de vasopresor, aumentar la presión y ver si el paciente se queda más perfundido. Pero siempre combinando con un marcador, otro de perfusión. No solamente aumentar la presión. Hace 70 años, un hombre que es muy conocido de nosotros hablaba de eso. Llama-se Guyton. Guyton sabía que la presión no es igual a perfusión. Sería muy fácil manipular la presión. Clínicamente, perfusión periférica. Muy interesante la perfusión periférica. La perfusión periférica es interesante porque la piel y los subcutáneos son poco autorregulados, son dependientes de flujo, responden al tonus adrenérgico, tienen una relación con microcirculación, no perfecta, y lo más importante para lo médico que está resucitando, la reperfusión es vista en tiempo real. La perfusión periférica es un excelente marcador de pronóstico, se correlaciona con disfunción orgánica, con hiperlactatemia. ¿Podemos utilizar la perfusión periférica para resucitar? Vamos a ver más tarde. Bom, tal vez una forma lógica sea evaluar el desbalance, el desequilibrio entre el VO2 y el DO2. ¿Qué parámetro marca ese desequilibrio, ese desbalance? La extracción de oxígeno. Si simplificarmos esta relación, quedamos con la saturación venosa. Claro que para afirmar que la saturación venosa es un espejo de la extracción de oxígeno, tenemos que trabajar con pacientes sin hipoxemia. Ahí sí. Entonces, para evaluar la saturación venosa, hay que interpretar. Si ela está baja, chequeamos si no hay hipoxemia. Si no hay hipoxemia, probablemente hay extracción de oxígeno aumentada. Y ahí tenemos que interpretar por qué. Hay anemia, el gasto cardíaco está inadecuado, insuficiente, o hay aumento del consumo de oxígeno. No basta mirar la saturación, hay que interpretar. Por ejemplo, en este caso, en este trabajo que publicamos hace años, no hay shock, no hay hiperperfusión, pero la saturación venosa central, en ese caso, destaca que los pacientes que tuvieron falla en la extubación no eran pacientes que estaban prontos, listos para la extubación. El esfuerzo, el trabajo para la extubación fue muy grande, fue demasiado. Pero no había shock, había aumento de consumo. Siempre que hay un desequilibrio, un desbalance
en la relación DO2 y O2, tenemos problema. La hipoxia venosa o una saturación venosa baja indica, si hay hiperlactatemia, si hay evidencia metabólica de shock, que la entrega de oxígeno está mala, es baja, pero, por otro lado, si hay hiperoxia venosa frente a una hiperlactatemia, eso puede indicar que hay una captación de oxígeno mala. En los dos casos, hay un desequilibrio importante de la relación VO2-DO2 que es demostrada por aumento de mortalidad. La diferencia veno-arterial de CO2, el gap de CO2. El CO2 es el producto final del metabolismo aeróbico. La producción es más o menos igual que el metabolismo oxidativo. Es como un coche, ¿eh? Se mete el fuel, ¿eh? Y produce fumaza, ¿no? La fumaza tiene que ser, la cantidad de fumaza tiene que ser parecida con la quema del oxígeno, quema del fuel, de la gasolina. Si no hay gasolina, no hay metabolismo, no hay fumaza. Entonces, la diferencia de veno arterial de CO2 es demuestra si hay flujo sanguíneo lento. El aumento de la PVCO2 ocurre por el fenómeno de estagnación. No marca, no identifica obligatoriamente hipoperfusión, pero sí flujo sanguíneo lento. Como vemos acá, en los pacientes que tenían delta PCO2 mayor que 6 en este estudio de nuestro grupo, siempre que había un marcador o dos marcadores en este caso de hipoperfusión, una saturación venosa central baja, hiperlactatemia, miren que la hiperlactatemia en los pacientes se quedaba elevada por más tiempo, estos pacientes evolucionaron mal. Bueno, ¿cuándo voy a hablar de evaluación multimodal? No, estamos pensando, estamos evaluando, estamos hablando de evaluación multimodal todo el tiempo. Miren, hablamos del lactato, que el lactato es el mejor marcador de shock. Pero, cuando observamos la curva de clearance en todos los estudios, la mayoría, la mitad de los pacientes, claro que tienen lactato normales después de 24 horas, pero algo como 40, 35, 40, hasta 50% de los pacientes que sobreviven tienen hiperlactatemia en 24 horas. Bueno, se sobrevivieron, ¿por qué tenían un lactato elevado? Hay que interpretar. Un lactato persistentemente elevado obligatoriamente nos fuerza a preguntar cómo se encuentran los marcadores de perfusión. Si están normales, el lactato debe ser de origen no hipóxica. Pero si la saturación está alterada, baja, por ejemplo, el delta PCO2 está más largo, más que 6 milímetros de mercurio. Si la perfusión periférica está alterada, el tiempo de relleno capilar está como 6, 7 segundos, el mecanismo debe ser hipóxico. Y ahí se pregunta una otra cosa. ¿Por qué hay un desequilibrio de DO2, VO2? Necesito aumentar el DO2, anemia, hipovolemia, disfunción cardíaca, con volumen, fluidos, inotrópicos, transfusión. O existe un aumento desproporcionado del VO2, un trabajo respiratorio muy alto,
agitación. En una minoría de pacientes hay fuentes obscuras de hiperlactatemia, problemas de microcirculatorios, mitocondria, y en este caso la hiperoxia venosa puede ser una forma indirecta de mirar problemas o fuentes obscuras. ¿Cómo se ve en este estudio de Gattinoni, que me gusta mucho? Miren, los pacientes que tenían lactato elevado y saturación venosa baja tenían más disfunción orgánica y también se morían. Cuando el paciente tenía lactato elevado, pero saturaciones venosas centrales elevadas, no bajas, lo mismo se pasaba. Disfunción orgánica y aumento de mortalidad. Indicando la saturación venosa baja y elevada, indica que hay un desequilibrio muy grande del VO2-DO2 y el lactato está indicando que hay hipoperfusión. En ese estudio que publicamos también con varios colegas de Latinoamérica, ¿qué demostramos? Miren, los pacientes son todos, en este estudio, todos sobrevivientes de shock séptico. Ingresaron a la UCI después de la resucitación inicial. Miren el lactato, 100% elevados, pero 90% tenían saturación venosa central normales. Es la regla en la UCI, los pacientes sépticos, sobre todo los sépticos, tener saturaciones venosas centrales normales. Pero unos 40% de los pacientes tenían un delta PCO2 largo. Un tiempo de relleno capilar también alterado. Entonces, en unos 40, 50% de los pacientes había hipoperfusión. El lactato normalizó, pero en 50% de los pacientes no, se quedó elevado. Pero con la resucitación, la PVCO2 normalizó, el relleno capilar también, demostrando que en esos pacientes sobrevivientes, a pesar que tenían hiperlactatemia, 50% de los pacientes, la mayoría estaban bien resucitados después de 24 horas, indicando que el lactato para estos pacientes era de origen no hipóxica. Pocos estudios evalúan una combinación de parámetros, una evaluación multimodal para enfrentar, hacer frente al shock. Cuando no se hace eso, por ejemplo, en el estudio de Gattinoni, en los años 90, se hablaba de resucitar el paciente a parámetros supranormales. En ese tiempo, entonces, no se hablaba de mirar la perfusión, simplemente se resucitaba los pacientes a números mágicos, ¿no? De índice cardíaco, de PVC, etc. En ese estudio, por ejemplo, 3 grupos. Bueno, destaco el grupo de saturación de oxígeno, saturación venosa, ¿ok? De oxígeno. No hubo ninguna diferencia. En ese grupo, saturación de oxígeno aquí es venosa. ¿Por qué? Porque los pacientes que no tenían shock circulatorio fueron reanimados a pesar que tenían una CO2 baja. Y los pacientes que tenían shock no fueron suficientemente reanimados a pesar que tenían una SpO2 normal. No se puede reanimar mirando solamente la SpO2. Hay que mirar otros parámetros, hay que mirar el lactato, hay que saber
si el paciente realmente tiene shock. Porque una reanimación, imaginen, elevar el índice cardíaco con inotrópicos o fluidos, etcétera, transfusión. Si no hay shock, reanimación excesiva puede ser maleficiosa. Bueno, ejemplos de estudios que utilizaron una evaluación multimodal, pero simple, singela. Me gusta mucho ese estudio del grupo de Benoit Vallée. Estudiaron pacientes que estaban en urgencia, fueron resucitados, pacientes sépticos, con shock séptico, y que tenían saturación venosa centrales normales, mayores que 70%. Y miraron parámetros metabólicos como el lactato y índice cardíaco y delta PCO2. 50% de los pacientes tenían un delta PCO2 mayor que 5 segundos. 50%, indicando que tenían un flujo sanguíneo lento en la circulación. Y miren lo que pasa con el lactato. El lactato de esos pacientes que tenían un PbCO2 alterado es mayor. Miren el índice cardíaco. Está bajo en comparación a los otros, indicando que, a pesar que el paciente estaba resucitado por un criterio aislado, como la saturación venosa, había resucitación a ser hecha. No estaba terminado, finalizado. Otro estudio, son pocos, otro estudio que utilizó una estrategia multimodal. Ese estudio es de Janssen, del grupo de Ambacher, que guió la resucitación por clearance de lactato. Demostró una diferencia de mortalidad favorable al grupo lactato, marginal, pero lo más importante no es eso. A mí, por lo menos. Miren el protocolo. Criterio de shock, criterio de evaluación de perfusión, una combinación, criterio de shock, no, perdón, hiperlactatemia, que señalizaba que había un problema serio, que probablemente era shock, un criterio de perfusión, de desequilibrio de O2-VO2, si había un desequilibrio importante, una saturación venosa menor que 70%, abajo de 70%, los médicos preguntaban, ¿hay espacio para fluidos? ¿No hay hipoxemia? ¿Hay espacio para transfusión, anemia? El paciente está aumentando su consumo de oxígeno. Si el paciente no tenía espacio para fluidos, hay disfunción miocárdica y hay inotrópico. Y este protocolo incluye una estrategia multimodal de perfusión y todas las tomadas de decisiones son baseadas en una evaluación multimodal. Bom, estoy finalizando. Por fin, el estudio Andrómeda. El estudio Andrómeda evaluó una reanimación dirigida por perfusión periférica. Como yo he dicho antes, la reanimación por lactato parece atractiva, ¿no? Mirar el clearance. Pero el lactato tiene inconvenientes, como yo he hablado. Hay fuentes no hipóxicas. Entonces, ¿por qué no utilizar la reanimación por perfusión periférica, que responde en tiempo real? El estudio demostró que
no hay diferencia o hay una diferencia también marginal favorable al grupo perfusión periférica. Dados secundarios demonstran menos disfunción orgánica y interesante, muy interesante, una necesidad de resucitación con fluidos mucho menor. O sea, guiar por perfusión permitió que no se resucitase en demasía. Un cuarto de los pacientes no recibieron ningún fluido adicional. ¿Cuál es el mensaje de ese estudio? Podemos tomar varias, pero destaco. No debemos reanimar mediante cambios de lactato, sino guiar la reanimación mediante marcadores de perfusión. Cuando otros marcadores de perfusión son normales, la hiperlactemia puede ser el resultado de mecanismos no hipóxicos. Por fin, como conclusión, todos los parámetros de perfusión individuales tienen grandes limitaciones. La evaluación del estado de la perfusión basada únicamente en un único parámetro puede ser engañosa. Un enfoque multimodal, una combinación que integre macrohemodinámica, metabólica, periférica y en el futuro microcirculación puede superar estas limitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilberto. Dejamos las